Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Ese es el anuncio. Después, la ministra Campos, la ministra de Educación, planteó que se iba a realizar una encuesta o sondeo focalizado y recortado en estudiantes, docentes y familias. O sea, hasta ahora eso es la reforma educativa en la provincia de Río Negro, algo que me parece en la previa había generado muchísima más expectativa, claramente, estamos hablando de una encuesta focalizada, eso es todo, por lo menos por ahora. Para charlar de esto vamos a dialogar con la presidenta de la Comisión de Educación, de la legislatura, obviamente, de la provincia, legisladora de la Coalición Cívica, Daniela Agostino. Te saluda Mario Abel, buen día, ¿cómo andás? Buenos días, ¿cómo estás, Mario? Bien. Bueno, tu impresión de lo que se conoce hasta ahora de esto que se ha intitulado Reforma Educativa, con este sondeo focalizado que planteó el Ministerio de Educación, destinado a estudiantes, docentes y alumnos. O sea, hasta ahora eso es lo que en términos de información pública se conoce como reforma educativa. Bueno, como titular de la Comisión de Educación, ¿qué opinás en principio del anuncio? Bueno, en principio, dos cuestiones. La primera es que, de hecho, yo se los comenté a los legisladores del oficialismo y a los funcionarios y a quien pude. La ley que tenemos, que supuestamente quieren reformar, es una ley que fue que tiene varios años, que fue, el proceso lo conocés seguramente, fue de construcción colectiva. Durante mucho tiempo estuvimos debatiendo, intercambiando ideas, tratando de sacar la mejor ley posible. Ahora quieren modificar una ley que nos costó mucho tiempo hacer, pero que además, dentro del articulado, la ley se regula a sí misma en ese sentido, es decir, tiene una serie de artículos que tienen que ver con la revisión de la ley, que tiene que ver con la elaboración de informes que deberían darse a la Defensoría del Pueblo y a la legislatura. Tiene la creación de un observatorio para la igualdad y equidad educativa y calidad, y no se hizo nada de eso. Eso en principio, es decir, yo lo que les he consultado es por qué van en contra de su propia ley. Claro, a eso, perdóname, gobierno. A eso iba. Esta es una ley promovida en el primer gobierno de Bereltinec, no es que... Claro. Sí, mi pregunta fue muy directa, le pregunté a más de uno por qué van en contra de su propia ley, que saben que es una ley que se construyó entre todos, porque incluso hasta el gremio opinó y trabajamos con ellos y se trabajó con técnicos y desde un montón de lugares y con las propuestas de los distintos bloques para crear una ley que medianamente dejara satisfechos a todos y que fuera una ley buena para nuestra provincia. Uno de los puntos que tenía, varios de los puntos que tenía esa ley tienen que ver con propuestas de en ese momento el bloque nuestro, que tenía que ver con esta cuestión de la revisión y de estar atentos y tener este observatorio para poder ir modificando aquello que fuera necesario. Entonces, yo lo que creo es que no es que está mal en sí la ley, sino que lo que está mal es la implementación de la ley durante estos últimos años. Y como la ley se regula a sí misma, la mejor forma de ver qué es lo que está funcionando mal es darle curso a esos artículos que nunca se tocaron. Eso por un lado. Pero bueno, ya está alargada la encuesta y ya está alargada la idea de reforma sin hacer lo que la ley está habilitando, que es la revisión. Más allá de lo que estipula la ley, o lo que fija la ley, la pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Se puede hacer una reforma? A ver, cuando uno va a hacer un programa económico, digo, por dar un ejemplo, no le vas a preguntar, no sé, a la población y a los consumidores qué opinás
y de eso armás un programa económico. Vas y buscás, no sé, 5 o 6 economistas, algo por el estilo, y armás un programa económico. Cuando uno va a hacer un plan de vivienda, va a buscar arquitectos. No hace una encuesta. Digo, Claro. bueno, vos querés hacer una El tema reforma, es- pero pará, vos querés hacer una reforma educativa. Yo no digo que no haya que hacer una encuesta, que no se conozcan las opiniones estas, focalizadas. Ahora, no sé, hay gente que fue a la universidad y estudió ciencias de la educación, sociología y educación. Hay gente que conoce de esto, porque da las nuevas tecnologías, porque da la impresión que hablar de una reforma educativa por una encuesta es por lo menos temerario hasta en el uso del lenguaje. Digamos, Sí, yo supongo, siempre pensando bien, porque lo mío es constructivo, es decir, bueno, tratemos de hacer un aporte a esta cuestión porque la educación es fundamental. Entonces, desde ese punto de vista, decir, bueno, vamos a hacer una encuesta, vamos a preguntar a docentes, a padres, a estudiantes, y después trabajar sobre esto como un dato más. Uh-huh. Se supone que esto es un diagnóstico. Para mí, el criterio de una encuesta en esta situación debería ser un criterio diagnóstico y a partir de ahí, entonces, empezar a trabajar de la forma en que vos estás planteando. A ver, el problema que tiene la encuesta esta, por lo menos a simple vista, es que no está clara la muestra. Porque vos lo primero que tenés que hacer, y si vos tenés algo de metodología de la investigación, lo debés saber, Sí, lo primero sí. que tenés que hacer es encarar la muestra, saber qué tipo de muestra vas a buscar y además tener hipótesis previa. O sea, ¿qué es lo que estás preguntando? Yo eso no lo veo, no entiendo cuál es la muestra, porque en realidad el docente tiene que ingresar a la página del gobierno y loguearse, es decir, la encuesta no es anónima, ya partiendo de ahí es un problema serio. ¿Por qué? Porque le estás pidiendo a los docentes que con su nombre y apellido hagan comentarios respecto de su institución. Uh-huh. Entonces, estás limitando la posibilidad de que esa persona se exprese tranquilamente, con toda libertad. Entonces, Sí, podría la verse que no sea coercionada, es cierto, podría verse coercionada, es real eso, sí. Claro, pero además como es optativo, porque vos entrás y decís, bueno, está mi nombre, ¿me lo veo, lo hago? No, y no lo hago. No me voy a exponer. Eso es lo que, o sea, desde el sentido común. Pero además, suponete que todos quisieran hacerlo, que no tienen problema en que la encuesta no sea anónima. La muestra, después, ¿cómo va a ser? Porque hay que tener en cuenta si son docentes de la misma localidad, del mismo tipo de barrios, porque seguramente una encuesta en un barrio vulnerable va a ser diferente a una encuesta de una escuela del centro, y seguramente una encuesta en algunas ciudades de la línea sur es diferente a una encuesta de Bariloche. Entonces, ¿cuál es la muestra que están buscando? ¿Cuántos maestros van a encuestar? ¿1, 20, 100, 2000? Después está la encuesta para los padres. En la encuesta para los padres es la misma situación. Tienen que entrar y loguearse y te mandan la encuesta a un correo. Ya todo es dificultoso, es engorroso. O sea, deberían buscar alguna forma más práctica de hacer eso. Y después hay unas preguntas, sobre todo las que están dirigidas a los padres, que son muy extrañas. Como, por ejemplo, digo... Como, por ejemplo, si siente que la escuela se acomoda a los horarios de trabajo. Y no. Pero, Digo, o sea, en general. ¿qué pregunta es esa? Porque justamente se vuelve a lo que te planteaba en un principio. Uh-huh. Cuando vos haces una encuesta estás basado en una hipótesis y por algo vas a hacer determinadas preguntas. Entonces, cuando preguntan eso, ¿qué están buscando? Hay algo que te iba a hacer como siguiente pregunta, pero bueno, acabas de contar esto, ¿no? Que le preguntan a los padres si el horario de la escuela se amolda o se acomoda al horario del trabajo. Uno tiene la impresión, por lo que ha sido, digamos, el devenir del año en materia educativa y los conflictos que hubo, que la mayor virulencia de los conflictos de los últimos tiempos, los últimos 2 meses por lo menos, no tiene que ver con lo salarial, sino que tuvo que ver con la cuestión de la educación, la sanción de la educación como servicio esencial,
Algo que el gobierno no promovió, pero sí, una vez presentado el proyecto, lo hizo Juan Martín del PRO, lo votó, lo empujó, después de buena primera, no se trató, parece que no se va a tratar. Esta pregunta que vos estás contando tiene que ver con esto que decían un montón, no solo la UNTER, sino un montón de gente, legisladores, legisladoras, respecto de la escuela como guardería, el argumento que daban de la escuela como guardería, esto que está preguntando vos, de esa pregunta que le dirigen a los padres que dice, bueno, ¿se te acomoda el horario del trabajo a la escuela? Digo, Bueno, preguntas de esas hay 2 o 3 que van en ese mismo sentido, y eso mismo que vos me decís es exactamente lo que me dijo una maestra que es mamá, por lo tanto tuvo la oportunidad tiene de doble ingresar a la problema, escuela sí, como madre, claro. que me dijo exactamente esto. ¿Pero qué piensan? ¿Que somos una guardería? O sea, tus palabras son exactas las que me transmitió una docente de Bariloche. Entonces, yo simplemente estoy haciendo preguntas, yo no estoy haciendo un juicio de valor de nada. Yo pregunto, en principio, ¿cuál es la hipótesis de trabajo? ¿A dónde van apuntando? Después pregunto, ¿cuál es la muestra que piensan tener? Porque el tema primero de que no sea anónimo y después que no está informado correctamente, porque en realidad los docentes, a los que yo le pregunté, la mayoría me dijeron, ¿qué encuesta? ¿De qué me estás hablando? Entonces, en un sistema como el educativo, donde es muy fácil bajar una comunicación, porque se baja del ministerio a los consejos, de los consejos a los supervisores y los supervisores a los directivos. O sea, la información baja siempre, llega siempre. ¿Cómo puede ser que los docentes no supieran? Y además hay un montón de formas de hacer eso. Pones una urna en la escuela, donde cada docente conteste anónimamente. Después cuando tabulas, tenés que ver que todo te responda a la muestra. Tenés que tener maestros de toda la provincia, de todo tipo de barrios, de todo tipo de localidades. A lo mejor lo tienen todo pensado, y yo lo que pasa estoy equivocada. Lo que pasa que uno, digamos, cuando se ciñe a lo que ha sido el anuncio oficial y la información oficial, la reforma educativa, por lo menos hasta ahora, es esto, no es otra cosa, y la realidad que ha pasado tanto en materia educativa en los últimos 10 años, pero específicamente de 2020 para acá, con el tema de la pandemia, que ha habido toda una reformulación, incluso mundial, con la educación. Y la realidad concreta es que uno tenía, no digo que hagan la reforma educativa que quiere cada uno, pero sí por lo menos tenía expectativas mayores de cierto debate que tiene que ver con nuevas tecnologías, qué implica la pérdida de la lectura, sobre todo desde los primeros grados de la primaria. Cada vez se lee menos, cada vez leer menos te limita, te acota el lenguaje. Bueno, toda una serie de cuestiones que no está mal salir a preguntar en una encuesta. Después la discusión, bueno, si es con nombre y apellido o es anónima es otro tipo de discusión, pero no está mal, pero da la impresión que, por lo menos como está planteado hasta ahora, bueno, la reforma educativa vamos a hacer un mix de los que nos contestan en la encuesta. Y la realidad que no es muy... Tampoco sabemos eso. Bueno, estoy tirando por hipótesis. Una cuestión de instrumento, digamos. Yo sé que un instrumento de una encuesta te va a servir para después hacer las propuestas correspondientes. No está mal usar ese instrumento, pero para diagnóstico. Uh-huh. Pero tampoco es que hayan dicho, bueno, en base a la encuesta después nosotros vamos a reformar, porque ese es el punto clave. Sí, ¿qué querés hacer? Si tenés la intención de reformar en base a una encuesta, ¿cuál es la muestra? Eso es lo que a mí me preocupa, que contestan 10 docentes, 20, 50, y los padres los contestan todos, contestan. O sea, no te puede servir como diagnóstico algo que ni siquiera estás planteando cuál es la muestra, porque las conclusiones van a ser erróneas. Te hago una pregunta media básica, pero bueno, a esta altura del campeonato no es tan básica, y que tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno hoy se plantea avanzar en esto, ¿no? En una readecuación de una ley de educación, el tema de los contenidos, etcétera. Si vos tenés que decir, bueno, vamos por acá, ¿por dónde es? ¿O a dónde apuntarías, digamos? Yo creo fundamentalmente que lo que hay que apuntar es la capacitación docente en principio. Ajá. Para mí eso es fundamental, tanto en nivel primario como en nivel medio, fundamentalmente en nivel medio porque
lo que sucede con la escuela media es que hay mucho idóneo, pero que no hay profesores, no tienen el aspecto pedagógico cubierto. Entonces, me parece que tenemos que, en principio, eso, capacitación docente y ayornamiento, por supuesto, con todas las cuestiones de las nuevas tecnologías y nuevas realidades sociales. Me parece que fundamentalmente tiene que empezar por ahí. En materia educativa es cierto que depende la tecla que uno toque, lo que puede salir es muy distinto, pero hay así como algunas referencias en la Argentina más o menos que no se discuten, digo, en forma generalizada, qué sé yo, tenés el caso del CIPEC, más vinculado, si se quiere, políticamente, porque han salido funcionarios de ahí, del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Macri, pero que pese a eso es una referencia, o sea, se le puede cuestionar el macrismo, pero no se le cuestiona tanto el trabajo que hacen. Tenés, qué sé yo, no sé, por mencionar a alguien del peronismo, no sé, bueno, Mango acá, pero al margen de eso, tampoco es peronista del Frente Grande, pero qué sé yo, no sé, Puigros. Digo, ¿no debería haber algún tipo de idea de qué piensan gente que se dedica a esto? A la hora de avanzar en un proceso de reforma educativa, reitero, ¿no? Sí, en principio te digo que sí, se supone que es lo que van a hacer. Por eso te digo que como esto está planteado, creo yo, desde un diagnóstico, imagino que el segundo paso es ese, es analizar los resultados y después, por supuesto, pedir la colaboración de técnicos. Ahora, a mi criterio, todo eso es innecesario porque la ley que nosotros tenemos es muy buena. Entonces, cuanto mucho lo que se puede hacer es ayornar un poco en cuanto al diseño curricular respecto de las tecnologías, por ejemplo, pero en principio lo que hay que hacer es cumplirla, lo que hay que hacer es revisar qué pasó y ver cómo se puede modificar todo lo que tenga que ver con la implementación. Pero a mí me parece que el contenido en sí está en la ley. No necesitamos ir a consultar a nadie más. El tema es que hay que respetar esta ley, ver que se implemente, ver por qué no se implementa, y sí, a través de una encuesta, preguntarle a los docentes cuáles creen que son los artículos de la ley que no se están cumpliendo y cómo se podría hacer para mejorar. Esto es básico. Te hago una última pregunta que tiene que ver con lo siguiente. Yo el otro día, a raíz de esto, ¿no?, de la encuesta, el anuncio, comentaba, y que tiene que ver, esto es loco, casi es una defensa de la ley de educación de Bereltinec. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando uno ve evaluaciones de estudiantes argentinos, te encontrás con que Río Negro, a veces un puesto arriba, a veces un puesto abajo, pero siempre viene estando entre las 5 primeras provincias, digamos, en materias, sobre todo en escuela primaria, en materias como matemáticas, lengua, que es cierto que no llegan a los saberes, digamos, mínimos requeridos, por encima del 50%, pero el año pasado, por ejemplo, era la tercera provincia después de la ciudad de Buenos Aires y de Córdoba, con lo cual la ley no puede ser mala si aún dentro de la crisis educativa que hay en el país, tu provincia es la tercera mejor. Digo, ¿por qué crees que no hay una reivindicación de esto del gobierno? ¿Por qué es la ley del gobierno? O sea, es como que el resto defiende una ley que es del gobierno, pero que el gobierno no reivindica. Es muy, muy loco esto. Sí, eso yo no lo entiendo, por eso se los he preguntado siempre, pero esta cuestión que vos están planteando me parece que va más allá de la ley, de la 4819, digamos. Me parece que esto viene de mucho tiempo atrás, porque la ley previa a la 4819, que fue la que modificamos, la cambiamos por esta, digamos, también era muy buena, era muy buena. Lo único que tuvimos que hacer fue, obviamente, ayornarla a los tiempos que corrían. Pero Río Negro tiene una tradición de una provincia de vanguardia en educación, en muchos otros temas también, pero en educación sobre todo. No solo por su diseño curricular, sino por su capacitación docente, por sus institutos. Estoy hablando de 30 años para acá. Sí. Nosotros estábamos mucho mejor antes, en este caso, en comparación con otras provincias, que es lo que estabas planteando recién, y yo creo que eso ha quedado como una inercia de la provincia de Río Negro. Es muy buena en educación porque tiene muy buenos profesionales y muy buenos institutos, y eso con el tiempo ha ido como mermando. Bueno, después a tono, la ley nueva. A tono con lo que pasó en el país, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, y en muchos lugares del mundo también. Sí, no, ni Pero hablar. nosotros teníamos una provincia muy rica en cuestiones de educación y de vanguardia sobre todo. Me parece que lo que tenemos que retomar es eso y respetar la construcción de esa ley que no solo fue del gobierno, fue de todos, porque fue una ley votada por unanimidad y no de casualidad, fue porque se hizo un trabajo enorme con cada uno de los bloques donde todos pudimos poner nuestra opinión, el gremio también. Entonces me parece que hay que aprovechar el instrumento que te da la ley, que es la revisión, y en el caso de ellos defender su propia ley, porque está buena. Sí, es muy insólito este final de la charla, exactamente. Daniela Agostino, gracias por estos minutos. Volveremos a dialogar en cualquier oportunidad. Buen día. Buenos días, muchas gracias. Mario. Hasta luego. 4 minutos para las 12 del mediodía. No me digan que Río Negro no es una exageración de la Argentina.